Bienvenidos, muchas gracias por venir en este día lluvioso pero agradable para este tipo de conversaciones. Queremos antes que nada agradecer a la organización de la Noche de las Ideas, al Instituto Francés, al Centro Franco-Argentino, por supuesto al Teatro Colón también de recibirnos en este lugar tan emblemático y bello. Y por supuesto a ustedes de haber venido en este día, y a Pierre Dardot, que es quien nos acompaña en este momento de la Noche de las Ideas, para conversar alrededor de un tema que tal vez en la presentación aparezca como muy amplio, muy evocador también de otras épocas, pero que tiene una gran actualidad en función del trabajo que tanto Pierre como Christian Laval, con quien él regularmente produce, investiga y escriben juntos. Quiero decir, este tema, la imaginación al poder, es como se intitula este momento de la Noche de las Ideas, en función de los trabajos que ellos vienen desarrollando y muy particularmente sobre algunos de los temas que trabajan en su último libro, un libro que justamente se llama Instituir los Mundos, por una cosmopolítica de los comunes, que fue publicado hace apenas un par de meses en Francia y que evoca algunas de las cuestiones sobre las que vamos a conversar hoy y sobre las cuales voy a plantearle algunas preguntas a Pierre. Por supuesto, vamos a tomar también algunos momentos. Yo creo que quienes están aquí saben quién nos acompaña. Pierre es filósofo, es investigador y profesor en la Universidad de París, en Nanterre. Tiene una larguísima trayectoria de investigación académica y de intervención también, podríamos decir, político y militante. Y durante los últimos años su obra nos ha llegado en castellano, en español, de manera a veces un poco fragmentada, a veces con textos que han circulado un poco más en algunas otras geografías, pero también en Argentina. Y notablemente los libros que vienen produciendo, como decía, junto a Christian Laval y a todo un equipo que participa también de las investigaciones que ellos vienen desarrollando hace ya años, ya décadas, diría, desde aquel primer libro o uno de los primeros libros con los cuales la obra de Christian y de Pierre llegó a los lectores en lengua castellana, que es La Nueva Razón del Mundo, hace ya muchos años, y luego títulos como Común, como La Opción por la Guerra Civil, que es este librito que tengo acá, que es el último que salió en castellano y que tuvimos la suerte de presentar hace algunos meses con Pierre también aquí en Buenos Aires, pero una enorme producción en torno a una serie de cuestiones que hoy nos van a ocupar en un contexto especial, en un contexto de trabajo y de intervención que tiene que ver también con este auge de las nuevas derechas, de las extremas derechas o de las extremas derechas neoliberales. Pierre, como veo que en el último título ustedes, en el último libro, las llaman, y quizás comenzar por ahí, comenzar a interrogar a Pierre en función de este último libro, de Instituir los Mundos, en el cual ustedes hacen referencia justamente a esta idea o a este concepto de imaginario que es el que nos convoca, en relación a un imaginario de extrema derecha neoliberal, ¿no? Toda una definición, en cierta medida, a la que me gustaría que te refieras un poco de manera al menos sintética para introducirnos a ella, que es fruto de una crisis de representación política, pero también y sobre todo, creo, en el caso de lo que ustedes señalan e insisten, fruto de 4 décadas, dicen ustedes, de dominación neoliberal. Entonces, tal vez partir de ahí, ¿no? Como nosotros en América Latina estamos más habituados a escuchar análisis que, en función del contexto, parten más bien del agotamiento de un ciclo político progresista y una aparición de un cierto imaginario de rechazo a la intervención estatal. Bueno, todo lo que vos muy bien conocés que está sucediendo en Argentina estos últimos años. Me parece interesante partir de esta idea que ustedes plantean de mucho más largo plazo y tratar de pensar juntos a qué se refieren cuando hablan de este imaginario neoliberal de extrema derecha.
Merci. Gracias y buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contento de estar aquí y poder dialogar con Eber, a quien conozco desde hace algunos meses ya, y me parece muy importante, en efecto, reflexionar sobre esta caracterización extrema derecha neoliberal. No es algo tan obvio, y después hablar de un imaginario de esta extrema derecha neoliberal, lo cual es todavía menos evidente. Entonces, la primera pregunta, entonces, ¿por qué hablar de extrema derecha neoliberal? Hablamos de extrema derecha, a menudo la ubicamos, bueno, en el extremo, como lo indica del tablero político, pero cuando hablamos de extrema derecha, pocas veces nos interrogamos sobre sus orígenes, de dónde viene. En realidad nació a partir de una crisis de la dominación neoliberal, y tenemos que insistir sobre este punto. Hace más o menos 40 años, hace que el neoliberalismo se instaló como racionalidad dominante. Hubo crisis sobre las cuales que no voy a retomar ahora, pero creo que a partir del 2016-17 es importante ver que hay una fractura que se produce dentro del campo neoliberal, que podemos llamar neoliberalismo globalista, es decir, para la mayoría, esencialmente es la gente que cree que los acuerdos comerciales y las relaciones de fuerzas entre las potencias, tal como existieron durante décadas, y por otro lado una derecha dura que aparece gracias a la crisis del 2018 sobre todo, y que aparece caracterizada por algunos rasgos, en particular el primero, que es el hecho de que hay un imaginario que esa extrema derecha cultiva y nutre. Ahí están las fuerzas del cielo, miren, escuchen. Pero justamente lo interesante es importante de reflexionar sobre los relatos alternativos. Es como lo dice un llamamiento que hubo aquí, hecho por los historiadores argentinos y otros intelectuales. La oposición entre fuerzas de cielo y fuerzas de la tierra parece irreconciliable. Entonces me parece importante decir que es particular de Milei esto de las fuerzas del cielo. En otros países donde hay un neoliberalismo que no habla de este tipo de imaginario, pero me interesa el imaginario, la dimensión de imaginario misma. Siempre se dice que el neoliberalismo es una política económica. Pero en los años 70, 80 pensábamos eso, sobre todo a partir de 1980 se decía que el neoliberalismo era sobre todo y solamente una política económica. Nosotros insistimos sobre la noción de... No hemos insistido suficientemente sobre la dimensión de imaginario que tiene. Esa dimensión se complicó porque la dimensión de imaginario que prevaleció durante el primer periodo del neoliberalismo era una dimensión que estaba completamente concentrada alrededor de un significado, como diría Castoriadis, de la empresa, ¿no? La idea de que la empresa era realmente el núcleo, la base de las significaciones sociales que había que cultivar y reforzar. Eso es común, digamos, a todas las tendencias o corrientes del neoliberalismo. Luego, a partir de esa crisis de la que hablé, a partir del momento en que la extrema derecha empieza a desarrollarse, hay un imaginario que se hibrida con el imaginario de la empresa. Y ese imaginario que se hibrida es el de las identidades, identitario, profundamente identitario. Un imaginario que está centrado en la valorización de las identidades supuestamente dadas, pueden ser étnicas, pueden ser nacionales, pueden ser otros tipos de identidades, pero siempre identidades que se definen contra otras identidades o movimientos, y es por esa razón que hay en ese imaginario neoliberal, que es el de la extrema derecha neoliberal, algo complicado, que es la manera en que se efectúa esa hibridación. Me parece un punto muy importante porque hoy vemos, la manera en que se realiza y se combina, y no hay contradicciones para nada. Los mismos
grupos que son los mismos que son llevados a nutrir el imaginario empresarial, también son llevados al tema de las identidades. Por ejemplo, Milei habla desde el principio desde la identidad del Occidente. Me acuerdo del discurso de Davos, donde habló de la identidad de Occidente, que Occidente estaba en peligro, lo dijo un montón de veces, el Occidente está en peligro, Occidente está en peligro. Puede ser una identidad más restringida también sobre el plano nacional o político, pero siempre vemos que tiene esa manera de complicar, de complejizar el imaginario empresarial con algo más que antes no estaba, ¿no? Se agrega este rasgo identitario que crea una situación nueva, porque los desafíos estratégicos son nuevos frente a eso. Desde mi punto de vista, creo que es totalmente imposible tratar de oponerse eficazmente a la acción de lo que yo llamaría, por razones que voy a explicar, el neofascismo contemporáneo, si no construimos un nuevo imaginario. Tenemos que ser capaces de llevar la lucha contra el neoliberalismo, incluido en su versión de extrema derecha, en el terreno de lo imaginario. Si no lo hacemos, nos condenamos a una reacción negativa. Solo vamos a defender algo que para mucha gente pertenece al pasado, no solo para los de derecha, y en esa medida estamos condenados al fracaso. Entonces, creo que para mí es una necesidad realmente de insistir sobre esta necesidad de situarse en el terreno del imaginario para oponer un imaginario alternativo al de la extrema derecha neoliberal. Bueno, tenemos una introducción densa, son temas densos y son frutos de muchos trabajos realizados durante mucho tiempo y muchos años, pero que al menos en lo que pudimos ver en los primeros capítulos, al menos de este último libro al cual pudimos tener acceso, se persigue una búsqueda nueva, una búsqueda, creo, Pierre, y en ese sentido va mi siguiente pregunta, más vinculada a la búsqueda de una suerte de proyecto estratégico, de una estrategia política, ya no solamente de resistencia, como acabas de mencionar, que puede en algunos casos incluso devenir o aparecer como conservadora en cierta forma frente al orden existente, y que ha cedido, como ustedes reflejan en el libro, la iniciativa histórica, digamos así, a estas fuerzas de este neoliberalismo de extrema derecha. Entonces es en ese sentido, y tomando en cuenta también esta intervención que hiciste en la Noche de las Ideas de Tucumán en torno al concepto de imaginario, que quería preguntarte cómo se articula esta búsqueda que acabas de mencionar de un imaginario que pueda oponerse al imaginario neoliberal con la construcción de una estrategia política alternativa, ¿no? Acá solemos evocar, o en las discusiones un poco también de época, y creo que también hablamos de eso la última vez que te vimos por tu libro precedente, las diferencias con los años 20 y 30, ¿no? Como en otras épocas de emergencia de estos imaginarios de ultraderecha, fascistas, de extrema derecha, la gran diferencia es que justamente en esos momentos a ese imaginario se oponía un imaginario alternativo de los sectores, digamos así, subalternos o que resistían también esas fuerzas, básicamente el comunismo como concepto, sí, como estrategia histórica, ¿no? Proyecto alternativo que hoy aparece como ausente, digamos, en el debate público. Entonces mi pregunta va en ese sentido: ¿cómo en este contexto de un cierto vacío o un cierto déficit de proyecto histórico o de iniciativa histórica alternativa al de las extremas derechas, esta idea de imaginario que ustedes proponen se articula con una estrategia política alternativa? Sí, la cuestión. Es la pregunta de las preguntas, ¿Cómo se articula una estrategia alternativa? Me parece que es una pieza esencial. No puede haber estrategia alternativa si no hay una construcción colectiva de un imaginario. Para mí esto es algo totalmente esencial. Primero, un elemento evocado en tu pregunta es la diferencia entre lo que podemos llamar con otros, que yo llamo y otros también, el neofascismo actual, porque la extrema derecha neoliberal hoy tiene muy a menudo la forma de un fascismo, y saber cuál es la diferencia con el fascismo clásico es muy importante, porque
Yo hablé de neofascismo y el prefijo no me parece superfluo, por el contrario, porque es una manera de subrayar la diferencia con ese prefijo entre el fascismo clásico, diría, y el neofascismo actual. Lo primero es que pienso en eso porque estoy pensando en un artículo que salió escrito en una revista neoliberal francesa donde había gente que decía Milei está bien, gente que defendía a Milei y decían New York Times y Le Monde dicen cosas completamente horribles sobre Milei, diciendo que es un fascista y que es de extrema derecha. No es verdad, no es verdad, no es de extrema derecha porque él se denomina, se autopercibe como anarcocapitalismo y eso no tiene nada que ver con el fascismo. Estoy resumiendo la argumentación que daban. Pero me parece interesante ver la confusión que eso mantiene vigente, porque es verdad que el fascismo en su versión clásica, el de Mussolini, era un fascismo muy estatista. En un artículo escrito por Gentile y por Mussolini, de la enciclopedia italiana de los años 30, hay una definición del fascismo que insiste sobre el hecho de que el Estado para el fascismo es todo. El individuo no es nada, el Estado lo es todo. Bueno, es verdad que no veríamos a Milei defendiendo esta teoría, entonces la diferencia, por supuesto, que se ve con respecto a la relación con el Estado, pero eso no es suficiente. No hay un efecto de culto del Estado como lo había en Mussolini, y además también había organizaciones masivas, organizaciones de masas, con una organización corporativa muy estricta y rígida, cosa que tampoco existe ahora, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Italia, aunque bueno, en Italia a veces están ahí, hay como pequeñas reminiscencias, ¿no?, de los movimientos de juventudes, de los Fratelli de Italia, el partido de Meloni. Cuando no están las cámaras, a veces sí hay jovencitos fascistas que cantan canciones de la época de Mussolini. Entonces, bueno, tampoco está tan clara la división, pero me parece que hay una diferencia bastante fundamental, ¿no? No están, o no están todavía, quizás, espero, pero por ahora no están esas organizaciones de masas que apuntan a crear un hombre nuevo. Porque recordemos que tanto para el fascismo como para el nazismo, de manera un poquito diferenciada, había una voluntad de crear un hombre nuevo. Es difícil decir eso con respecto a las formas que está tomando hoy la derecha neoliberal, pero lo que yo diría es que la noción de fascismo está justificada, de neofascismo, está justificada en varios aspectos. Por un lado, podemos considerar que lo que está en el centro de este neofascismo actual es una ofensiva deliberada, sistemática, que apunta a liquidar derechos que fueron ganados a lo largo de 50 años de luchas. Hay que tomar dimensión de lo que eso significa. No es una pequeña reacción, no son reaccionarios, no. Eso no alcanza, tenemos que ir más lejos. Es una búsqueda societal que quiere volver 50 años atrás en cuanto a los derechos sociales, pero también con lo que respecta a los derechos individuales, a los derechos adquiridos por las luchas, ganados por las luchas feministas en distintos países. Estoy pensando también en los derechos de los pueblos autóctonos en América Latina, cosa que las constituciones tuvieron que ir reconociendo en Bolivia en los años 2000, en otros países. Todo eso hoy se ve amenazado. Particularmente hay dos cosas: los derechos colectivos. Los derechos colectivos es algo que esta gente quiere negar. Entonces, no tenemos que ser ciegos con respecto a esto. Si hablamos de Trump, por ejemplo, insiste tanto sobre el grupo LGBT, tanto, hasta el punto de excluir la gente LGBT del ejército. No tiene que haber soldados. Así, y uno se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué tanta importancia a este tema? Bueno, porque esta disidencia genera
representa un desafío con respecto a la idea de que no tiene que haber derechos colectivos. Lo mismo pasa en Chile, en Argentina. La idea de que las mujeres puedan beneficiarse de derechos colectivos es bastante insoportable para ellos. Y no hablo de algunos países de Europa Occidental, del que vengo en particular, donde la idea de derecho colectivo es una herejía. Es un caso francés en particular. Pero aquí, muchas veces, al contrario, se reconoció el derecho colectivo. Estaba en la Constitución chilena, por ejemplo, estaba la cuestión del derecho colectivo reconocido a las mujeres y a los pueblos autóctonos, que estuvo escrito en el pueblo, en el texto de la Constitución, como una suerte de reparación de las injusticias que desde hacía siglos se cometían contra los pueblos originarios y contra las mujeres. Por supuesto que todo eso hay que borrarlo, hay que barrerlo, no tiene que estar más. Se quiere sacar eso, extraer de la memoria de las personas y que se olviden que hubo luchas por esos derechos. Se quiere liquidar los derechos y la memoria histórica de esos movimientos. No seamos naif, no seamos inocentes con respecto a esto. Ellos hablan de erradicar. Quieren erradicar un medio siglo de derechos. Así es como yo entiendo las cosas. No es una pequeña reacción, es una contrarrevolución sistemática y radical. En segundo lugar, un segundo punto, trato de ir un poco rápido, esta contrarrevolución societal muy profunda elige un medio. Y el medio es la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Concentración sistemática que pueden observar en todos los regímenes que se caracterizan por justamente los líderes de extrema derecha neoliberal. Sí. Por supuesto, Milei, que está buscando con la delegación de poderes durante un año, la delegación del poder legislativo y el judicial al ejecutivo, pero también Trump está haciendo exactamente lo mismo en Estados Unidos, solo que este hombre aprendió algunas lecciones de su primer mandato, que fue un poquito dubitativo, que retrocedió en algunos puntos, se preparó para el segundo mandato. Y en esta preparación hay una insistencia sobre el hecho de que hay que sorprender muy rápidamente a los adversarios, hay que avasallarlos, hay que dejarlos siderados sin reacciones. Steve Bannon, que hoy vuelve, Elon Musk está ahí, Steve Bannon vuelve ahora, es justamente alguien que, justamente hablando de ejecutivo, dice que Trump es una persona, un hombre magnífico, de esos que aparecen una vez por siglo, porque es capaz justamente de no prestar atención a la Constitución. Se le objeta la independencia de los jueces, no le importa. Le hablan de la Constitución, bueno, no es nuestro problema, la ignoramos. No es como Pinochet, que quería cambiar la Constitución, y lo hizo, de hecho, poner una Constitución que lo legitime. No estamos para nada de eso, ni siquiera se habla de la Constitución ahora. Steve Bannon dice, es genial este hombre a quien ni siquiera le importa la Constitución. Lo dice abiertamente en una entrevista que hizo al periódico Le Monde. Así que, bueno, hemos cambiado de época con respecto a esto también. Y el tercer punto es la destrucción, porque esa es la voluntad que tienen, la destrucción deliberada de los pilares del Estado social, cualquiera sea el estado de desarrollo del Estado social. Puede ser algo de bienestar más desarrollado, puede ser menos, en Italia, eso es parte de los proyectos de Meloni, pero antes de eso, Meloni es bastante inteligente con respecto a eso, quizás más que Trump, por lo menos desde el punto de vista de la estrategia. Ella entiende que primero hay que pasar por decretos, ¿no? Como Trump va 10, 20 decretos presidenciales por día, va lanzando
con aspectos bastante preocupantes. La ley de seguridad que se adoptó el 5 de abril último es una ley que no adoptó el Parlamento, sino que la decretó el Ejecutivo, el primer ministro. Es decir, si se fijan, cada vez hay una lógica donde se va concentrando todo en el Ejecutivo, se va ignorando a los otros poderes, se viola la ley democrática básica de separación de poderes y se busca finalmente un uso cada vez más autoritario del poder. Y el uso autoritario del poder termina alcanzando la Constitución misma, pero ni siquiera se dice que hace falta cambiar la Constitución. Esa es la novedad. Bueno, en lo esencial, caracterizaría así este neofascismo. Sí, hay algo más, que es la individualización totalmente extrema que se produce con la combinación de esta extrema derecha política y el desarrollo a escala de masa de las redes sociales, donde aparece ahí algo bastante inédito, donde vemos que en las redes sociales hay comunidades imaginarias, fantásticas, que se construyen alrededor de 2 o 3 ideas, o ni siquiera ideas, opiniones muy pobres, son opiniones que no son argumentadas en absoluto, sino que se lanzan espontáneamente y se reproducen como si fueran virales. Esa es la palabra que se usa. Entonces, el ingeniero de Facebook que inventó el like hace ya unos cuantos años se arrepiente de eso, y dice, si hubiera sabido lo que iba a pasar esto, no sé si lo habría hecho. Pero bueno, no sabía. Y entonces ese es un último rasgo que hay que señalar. En relación a este último punto, y para volver también sobre una cuestión que te planteaba en la pregunta anterior, pero que creo que sería interesante insistir hoy y abrir también una luz de esperanza o de discusión en torno a ciertas opciones alternativas o esta construcción alternativa de un imaginario, ¿no? Me parece que ahí hay una serie de cuestiones que trabajan en el libro que tienen mucho interés para nosotros también, en nuestro contexto de América Latina y de Sudamérica en particular. Y sobre ese punto quería plantearte algunas preguntas ahora. En primer lugar, la relación entre este imaginario alternativo y proyecto político estratégico alternativo con el Estado, ¿no? Vemos que ustedes mencionan y trabajan al inicio del libro también sobre distintos tipos de neoliberalismos de extrema derecha, digamos, algunos más nacionalistas, algunos más neoliberales en el sentido más tradicional, pero plantean algunas ambigüedades en su relación con el Estado. Me gustaría que puedas desarrollar un poco la idea, ya no tanto de los neoliberalismos, sino de estos imaginarios alternativos en su relación con el Estado. Porque hacia el final del texto, y tal vez simplemente a modo de contextualización, ¿no? hay una serie de recorridos históricos o una síntesis histórica diferente tal vez de lo que fue sucediendo en América Latina a lo que vimos en Europa durante estos 50 años del neoliberalismo, al menos durante los últimos 25 a 30 años, ¿no? El libro, ustedes hacia el final, cuando piensan en estos que llaman islotes o espacios de imaginarios alternativos y la manera para intentar articularlos en una estrategia común, bueno, aparecen cosas que si tuviéramos tiempo sería muy interesante evocar, como le Soulèvement de la Terre en Francia, el zapatismo y sus proyectos alternativos. Y es una historia que tal vez nosotros la tengamos presente de otro tipo de formas, ¿no? Quizás brevemente hay una suerte de síntesis de nuestros últimos años que algunos colegas y militantes también realizan, que es, bueno, pensar los años 90 en América Latina, en Argentina en particular, de resistencia al neoliberalismo, donde las consignas, o una de las consignas fuertes que circulaban, era la consigna zapatista también, ¿no? La idea, sobre todo a partir de estas ideas, ¿no? Recordemos la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿te acordás? Como esa estrategia política alternativa que muchos movimientos herederos del autonomismo, pero también de trabajadores desocupados en Argentina y en otros lugares, asumieron como propia. Eso se modificó en los 2000, ¿no? Algunos dicen, bueno, ahí se pasó a buscar tomar el poder para cambiar algo, al menos, porque la otra estrategia, en cierta forma, había
fracasado. Pero llegamos a una etapa, la actual o la previa a la actual Argentina, donde incluso lo que terminó sucediendo fue tomar el poder para no cambiar nada. Entonces, esta relación, esta síntesis, esta parábola, digamos, desde la idea vinculada a estos nuevos imaginarios que ustedes retoman y su relación con la política institucional, con el Estado, ¿cómo podrías explicarla, desarrollarla y pensarla en función de lo que han trabajado en el último libro? Merci Hébert, parce que j'ai oublié tout à l'heure, je me suis lancé dans un grand... Gracias, Hébert, porque me olvidé la parte de pregunta que me habías hecho sobre la estrategia alternativa. Muchas gracias por retomarla. Es importante, es importante. Es cierto que se hicieron intentos de pensar estrategias alternativas a partir de los años 90, los años 2000, y fracasaron esos intentos. Sí, hay dos tipos de estrategias que me parece que fracasaron. Una es la estrategia que consiste en ignorar el Estado, hacer como si el Estado no existiera. No hablo del anarquismo en su forma tradicional y clásica, porque habría que hacer algunas diferencias entre el anarquismo como una posición que apunta a la abolición o a la destrucción del Estado, pero hay una estrategia anarquista o anarquizante. Si retomo las categorías de Olin Wright, que habla del anarquismo así, pero en realidad define un anarquismo que tiene que ver con dejar de lado al Estado. Entonces, por ahí, esta es la fórmula de la que hablabas, de cambiar el mundo sin tomar el poder. Y hay otra que es instalarse dentro de las instituciones del Estado y finalmente dejarse caer en la trampa a menudo. Es decir, instalarse de manera tal que ya no se cambia nada dentro del Estado y solamente nos contentamos con gestionar el Estado y ser los que cuidan, ¿no?, las políticas estatales. Y yo creo que esta estrategia por parte de la izquierda, no solo en América Latina, sino en el mundo, ha fracasado. Y hemos visto hasta qué punto podía ir. Ahora hay, por ejemplo, un imaginario que se va instalando en América Latina, ser desarrollista, o que sería como, bueno, gestionamos el Estado, tratamos de impulsar una política que va en el sentido de lo que acabo de decir, progresista, no porque trabaja en el progreso, sino porque cree en el progreso. Y ahí también fracasa, lamentablemente. Ahí estoy pensando en, qué sé yo, no sé, en Rafael Correa u otros en América Latina, que bueno, en el 2016 envió el ejército para imponer un proyecto extractivista en sus propias tierras. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que tenerlo presente. Entonces, bueno, esa es la situación en la que nos encontramos. Es una situación de crisis extrema, porque enfrente la extrema derecha neoliberal no espera a ver qué posición elaboramos, sino que avanza y pone en marcha su propia estrategia. Entonces, el punto es saber cómo hacemos. Creo que Argentina, desde ese punto de vista, en América Latina, tiene un pasado, el pasado del que hablabas, justo después de la crisis de 2001, es muy importante porque estuvieron las cooperativas autogestionadas, las fábricas recuperadas por los trabajadores, que fue algo muy importante, que tuvo mucho eco en Europa y particularmente en Francia. Y también creo que, bueno, de todas formas, a partir del 83, ¿no?, el Estado en Argentina se convirtió en una especie de campo de batalla. Nunca fue un arma para los dominados, sino un campo de batalla porque fue... No es que los movimientos entraron a tomar lugar, sino que los movimientos sociales le exigían al Estado, le exigían que se hicieran
que se hicieran cargo de la cuestión de la tierra, los derechos individuales, el derecho de las mujeres, los pueblos autóctonos, etc. Hubo experiencias de lo que yo llamo los comunes. No sé, la economía popular, por ejemplo, el hecho de que Milei esté furioso y siempre deje algunas flechas dirigidas a la economía popular, diciendo que es completamente contraria a la racionalidad económica porque explota a los pobres o algo así que dijo, no me acuerdo exactamente los términos, pero es muy importante la economía popular. Los comedores, por ejemplo, eso está en Argentina, también existió en Chile. Durante y después también antes, durante y después del estallido, también es lo común, son las organizaciones comunitarias y son experiencias que son muy importante valorizar y que fructifiquen. Pero no estoy respondiendo todavía a tu pregunta. Ahora sí la voy a contestar. Con respecto a la relación con el Estado, hay dos maneras. A ver, una tentación anarquizante de alguna manera, entre comillas, donde dejamos el Estado de lado, hacemos como que no existe y entramos en los intersticios, en los márgenes, para hacer experiencias que ignoran la existencia del Estado. Y hay otra posición que es la del estatismo clásico. Creo que en todo caso, es lo que tratamos de explicar con Cristian Laval. Hay una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es actuar a favor del desarrollo de los comunes para forzar un cambio del Estado. No es lo mismo que pedirle al Estado ni de integrarlo para administrar. Y esta estrategia tiene que desarrollarse, pero con una idea muy precisa. La transformación profunda del Estado no puede venir del interior del Estado, no puede venir de adentro del Estado. Hubo muchas ilusiones en América Latina con respecto a esto, según las cuales se pensaba que se podía transformar el Estado desde adentro del Estado sin apoyarse en movimientos externos al Estado. Yo creo que el único medio de transformarlo a partir de la lógica de los comunes es apoyarse justamente en movimientos que son exteriores al Estado y hacer que su lógica penetre al Estado. Es difícil, pero es la única estrategia alternativa que yo veo en la situación actual. De cierta forma, también aparece mencionado de manera tangencial, pero está también esta idea que vemos a partir de esta primacía de las extremas derechas, de una cierta disputa, incluso con todas sus ineficiencias y dificultades del Estado, en tanto organismo capaz de redistribuir también el excedente de manera alternativa al proyecto que, al menos en el caso de América Latina, claramente los sectores dominantes impulsan y que vemos en la actualidad Argentina y de varios países de América Latina. Pero incluso tomando en cuenta esta última descripción que realizás y esta manera alternativa de vincularse entre lo común y el Estado, quería preguntarte también, por último, antes de abrir también algunas preguntas de quienes nos acompañan, ¿cuál es la relación entre esa estrategia y la idea de revolución? Algo que apareció en común en este libro que publicaron también con Cristian hace ya varios años y que creo que en cierta medida se relaciona a esto último que venís de decir, ¿no? Esta transformación del Estado, pero a partir de lógicas que son exteriores al Estado, que aparecen o que pueden vislumbrarse en distintos proyectos que ustedes mencionan en este último trabajo. ¿Cómo aparece el concepto y la idea de revolución o cómo se actualiza la idea de revolución en esta alternativa estrategia que ustedes proponen? Bueno, la idea de revolución también tiene que ser examinada de manera crítica. Es lo que tratamos de hacer al final del libro sobre los comunes, porque cuando pensamos en revolución pensamos en el modelo del 17, ¿no? Una conquista del poder del Estado y luego una transformación guiada por aquellos que conquistaron el poder. Es la revolución, digamos, clásico del término. Esa idea de revolución está en crisis. Yo estuve en una conferencia de Alto Krenak
Krenak, un líder autóctono de Brasil, que me parece que es alguien muy importante, por lo menos para mí, por lo que entendí. Y me sentí muy sorprendido porque dijo, no quiero escuchar hablar de revolución, no quiero escuchar hablar de internacionalismo, porque en internacionalismo está internación. Entonces se niega a partir del hecho de la existencia dada de las naciones, y entonces yo estoy más cerca de la idea de una cosmopolítica, y Vivero de Castro también habla de aprender de la cosmopolítica de los pueblos de la tierra. Y cuando hablaban de esto pensaba justamente en la cosmopolítica de los pueblos autóctonos. Y hablaba de cosmopolítica, no de cosmopolitismo, porque Krenak es alguien bastante radical en sus cuestionamientos. Entonces, a mí lo que me aporta es que la gente sea capaz de cambiar sus relaciones y no necesariamente enfocarse hacia el tema de la toma de poder. Pero es muy importante porque esto nos remite a América Latina, a su historia. Nos remite a la historia que precedió a la colonización de América Latina por los portugueses en Brasil y por los españoles. Hay una película que mi amigo Francisco conoce bien, que es el de su hijo y de María Alche, que se llama El Profesor, y creo que en la primera edición en Argentina tenía Puan, ¿no? Creo que se llamaba Puan. Y me sorprendió. Lo dije enseguida, después de haber visto la película en Francia, se lo dije rápidamente. Hay una escena bastante extraordinaria donde la mujer del profesor, que acaba de tener un infarto, le permite al alumno de su marido fallecido, que venga a ver la biblioteca. Y es muy interesante ahí ver la cámara que va deteniéndose sobre algunos libros, La ciencia de la lógica, por ejemplo. Y en un momento hay una pregunta que hace esta mujer, que dice, pero ¿por qué se habla de pensamiento latinoamericano y no de filosofía americana? Esa pregunta me pareció esencial, totalmente esencial, porque en realidad cuestiona la herencia colonial, el de Argentina, el de Brasil, bueno, todas cosas que hay que cuestionar hoy, porque si no, no vamos a poder salir de esto, ¿eh? Bueno, después de haber hablado de los colonos, una película chilena sobre una masacre que ocurrió en 1901 en Tierra del Fuego. Alguien me dice, yo soy chileno exiliado en Francia. ¿Por qué hablan ustedes de colonialismo si los colonos ya no están? Eran los españoles y ya no están. Hay una colonización interna que sucedió, que vino después de la colonización externa, donde el Estado chileno finalmente terminó la tarea que los españoles no pudieron terminar. Es esta internalización del colonialismo. Entonces ahí aparece esta pregunta importante: ¿por qué la filosofía americana existe? Claro que existe, están en los relatos de los pueblos autóctonos, y desde mi punto de vista es una riqueza absolutamente fundamental. No la única, pero hay que aprovecharla, Sobre este último punto creo que tenemos gente, compañeros, amigos que nos acompañan, que tienen mucho para decir al respecto y que han trabajado mucho para que eso se modifique. Pero más allá de eso, incluyendo este tema y lo que se ha dicho, la idea es que abramos un poco a las intervenciones en lo posible breves y en lo posible preguntas del público, para que podamos aprovechar todos la presencia de Pierre hoy aquí con nosotros. Si es que las hay, ¿no? Por supuesto. Bueno. Sí.
así te pueden escuchar. Sí, bueno, gracias por la información y todo lo que nos enseñan. ¿Los conflictos bélicos se van a ver incrementados si triunfa alguna de estos planteamientos que hace usted? Oui, bien sûr. Sí, por supuesto. Lo empeoraron la situación, las condiciones en las cuales estas cuestiones pueden plantearse hoy, y al mismo tiempo también las hacen más necesarias que siempre estas preguntas. Es decir, no tienen que llevarnos al pesimismo. Hay una manera de reaccionar. Recuerdo perfectamente al principio cuando Milei fue electo presidente, y me acuerdo los primeros de los días de la presidencia de Trump. Hay una especie de desorientación total. Uno no sabe ya dónde, no sabe qué hacer. Esa es la reacción que ellos quieren que tengamos. Entonces tenemos que ser capaces de no caer en esa trampa, que es una vieja trampa, porque es allá. Un consejero de Thatcher decía eso en 1980. Decían, no hay que dejarles a los opositores el tiempo de descansar. En cuanto sacamos una ley escandalosa, al día siguiente hay que sacar otra más escandalosa todavía. O sea, eso está teorizado, está codificado. Entonces, creo que la situación es muy difícil, pero al mismo tiempo, no estoy diciendo que no podemos estar un poco desesperanzados, pero tenemos que intentar no dejarnos ganar por eso. Es lo que ellos esperan. La alternativa es resistir de manera positiva, o en términos de proyecto alternativo, o bien o hacemos algo alternativo o somos vencidos, con lo que quiere decir, ¿no? Ser vencidos. Hay un revolucionario ruso que tenía una novela, no conozco el nombre en español, pero Si es medianoche en el siglo. Creo que hoy podríamos decir que hoy es medianoche en el siglo. El título de la novela era Si fuera medianoche en el siglo. Hoy parece que es medianoche. Hace algunas semanas un comentador en la tele en Francia dijo, más bien ya son las 12:15, ya pasó medianoche. Pero sí, es cierto que la situación es alarmante, es muy grave. Entonces tenemos que pensar cómo oponernos a este tipo de estrategias, y creo que con respecto a esto, la contraofensiva no puede ser a nivel nacional. Por supuesto que tiene que desarrollarse a partir de las condiciones nacionales, pero tiene que poder transnacionalizarse bastante rápido. Y la idea de la transnacionalidad, me parece que Verónica Gago en su libro sobre... transnacionalismo no me parece una linda palabra, es bastante discutible, pero la idea de resistencia transnacional me parece algo fundamental, porque tenemos que darnos cuenta de la paradoja que esto representa. La extrema derecha es la que está en vías de internacionalización, y por el contrario, la izquierda se repliega sobre el terreno nacional. Eso no puede seguir así. Bueno, no digo que vamos a construir la internacional de extrema derecha, de extrema izquierda, lo cual no querría decir mucho hoy por hoy, pero sí tratar de apuntar a esta transnacionalización de las resistencias y de los movimientos. Hay muchos ejemplos. Cuando fui a Brasil, me impresionó mucho la escuela de los movimientos del movimiento Sin Tierra, y vi que en esa escuela de agroecología justamente había vínculos que hacían que había estudiantes de toda América Latina y no solo de Brasil, que se estaban formando en nuevas prácticas y que al mismo tiempo aprendían a conocerse unos a otros, lo cual para la coordinación del
del movimiento en América Latina me parece esencial. Esa vocación transnacional me parece absolutamente imprescindible. El movimiento feminista también, claro, es otro ejemplo. Bien. Sí. Merci beaucoup, Pierre. Je vais parler. Gracias, Pierre. Voy a hablar en francés para hacer la pregunta más directa. Me pareció muy interesante esta noción de imaginario que desarrollaste con respecto al surgimiento de las extremas derechas. Y quería preguntarte justamente si esta estructura del imaginario, hablaste de Castoriadis, pero la pregunta que yo me hacía era con respecto a los componentes. ¿No hay un componente en estos imaginarios como mitológico? Si remitimos, por ejemplo, a los sacrificios, cuando vemos a Milei con la motosierra, que es un símbolo sacrificial, que sacrifica un elemento común del mito, la culpa, el temor al sacrificio. Entonces es que podría haber, ¿te parece, un componente mitológico que actúa sobre el miedo, sobre el temor, y otro componente que vos hablabas de comunidad fantasmática, fantasmagórica, diría yo, ligada a la promesa o a la historia de volver a encontrar cierta potencia, cierto poder en el imaginario del capitalismo a través de esa estructura sacrificial? Esa articulación que se juega en los nuevos imaginarios de las extremas derechas, ¿cuál sería el desplazamiento con respecto a otros imaginarios autoritarios que hemos tenido y que han destruido, como la dictadura, por ejemplo, que tuvimos la última, ¿no? Dictadura militar, que también tuvo ideas neoliberales ligadas a la corriente de Friedman, Pinochet, etcétera, y que también avanzó sobre los derechos de los ciudadanos. Y con respecto a eso, sí, yo creo que hay una diferencia. La diferencia estaría en esta diferencia entre lo sacrificial y lo utópico. También hablaste del hombre nuevo, de una comunidad fantasmal. Es como si hubiera un fantasma o una fantasmagoría de que cada uno puede formar parte a cambio de cierta promesa de potencia, una potencia ligada al capital, porque esa palabra no... Todas las extremas derechas finalmente quedan ligadas a la estructura del capitalismo, como estructura de fondo, quiero decir. Es con respecto al capital que hay que desarrollar ese imaginario de resistencia o poder más bien ver cuál es la línea de tu oposición. Bueno, no puedo responder mucho tiempo porque veo a Sylvie que me está mirando como para darme a entender que nos queda poco tiempo. Pero creo que sí, hay una diferencia. Bueno, siempre lo hubo, ¿no? El golpe de Estado en Brasil, por ejemplo. En el 64, podemos decir hasta el 68, en el 68 se endurece claramente. Y después hay un imaginario que es un imaginario completamente desarrollista, ¿no? La dictadura brasilera es ir a trabajar en el Amazonas, cultivar las extensiones abandonadas, etcétera. Es un imaginario de desarrollo en el sentido clásico del término. El imaginario de Pinochet ya era un poquito distinto, ¿no? Porque
Los desarrollistas eran más los que estaban con la democracia cristiana y entonces hay una batalla ahí, digamos, entre el 73 y el 75, entre los economistas demócratas cristianos, que eran desarrollistas, y los otros que eran los Chicago Boys. Y esa línea terminó triunfando. Pero bueno, terminó triunfando porque hubo una situación económica difícil y Pinochet terminó arbitrando, diciendo, bueno, se terminó, le dejamos la economía del país a los Chicago Boys. Entonces hay imaginarios que son un poco distintos con respecto a esto. Digamos que Milei también es un poquito diferente si lo analizamos en el detalle. Y sí, tenés razón, está esta dimensión mística de una recuperación, de un estatus de poder, de potencia. Las referencias de Milei son interesantes a la historia argentina, cuando habla de Rosas, Alberdi, o hacerte algunos periodos particulares de la historia argentina. Lo mismo con Pinochet, ¿no? Para él había que liquidar la Constitución del 25 y pensaba en volver mucho tiempo atrás, una forma autoritaria. Al principio del siglo XIX. Entonces hay como puntos de anclaje del imaginario neofascista que tienden a movilizar puntos de la historia muy seleccionados, momentos para poder nutrir un sueño de restauración de la grandeza nacional. Eso sí, por supuesto. Por eso cuando hablamos de imaginario, y quédate tranquilo que hablo del capital constantemente, no tengo ningún problema, pero no hablé de capital o de capitalismo porque creo que tenemos que evitar quedarnos en las generalidades. Hay imaginarios capitalistas, el capitalismo no es uno solo, el capitalismo es una figura histórica singular. Y en cada etapa y en cada momento hay que analizarlo de maneras diferentes, ¿no? Eso lo vemos estudiando los imaginarios. Hay cosas que pueden ser reproducidas de un momento a otro, pero van variando constantemente. Castoriadis tiene razón cuando dice que el imaginario capitalista del desarrollo y del manejo ilimitado de la fuerza de la naturaleza, sí, pero bueno, eso ya terminó o tendríamos que haber terminado con eso. Pero no es el caso para todos, porque hay algunas personas, en particular dentro de estos grupos de extrema derecha neoliberal, que siguen pensando que hay que explotar la naturaleza. Piensen en la explotación del petróleo. Si Trump está completamente alineado con ese tipo de pensamiento. Explotar el litio. Y la manera en que algunas empresas multinacionales de países extranjeros pueden venir aquí a instalarse para desarrollar la explotación de este nuevo oro blanco. Entonces, en todos los casos, hay una dimensión que no es solamente económica, aunque los intereses económicos estén presentes. Hay una dimensión que es mística. Sí, tenés razón en eso. Me impresionó unas entrevistas a jóvenes argentinos de 18 a 25 años. Eran geniales las entrevistas esas. Era gente, a mí me cuesta imaginar 18 años, después del confinamiento más largo de la historia, porque acá fue mucho tiempo, y luego no pasa nada, la crisis se agrava. Todo el mundo se siente desilusionado con las fuerzas políticas que están ejerciendo el poder y de pronto aparece Milei y mucha gente en el electorado joven invisten, en el sentido psicológico del término, es decir, se proyectan en esta figura. Y la gente entrevistada decía, podemos esperar. Argentina está tan en la mierda desde hace décadas o más que podemos esperar 10 años más, podemos esperar 15 años. Si después de 15 años se recogen los frutos de esta política, habremos ganado. Es extraordinaria esta manera de pensar. Y ahí sí, hay un costado sacrificial, la idea del sacrificio. No es para nada anodino esto.
Bueno, voy a decir algo que se ha dicho pocas veces, pero el tiempo es tirano y hemos llegado al momento en el que tenemos que darle un cierre a este encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente, al IFA, al Centro Franco Argentino, al Teatro Colón, a Pierre y a todos ustedes de habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.